Bueno, esto sería como una forma en la que el análisis, se le hace un análisis en la evaluación clínica. Entonces, primero hay que entender cómo funciona lo sano y lo que no es sano. Usualmente todos los seres humanos tenemos una forma de hacer las cosas. Y qué tan sano, qué tan no sano es o disfuncional puede ser, es la flexibilidad que tiene uno para resolver las cosas. Hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno, la flexibilidad que tienen para hacer las cosas y la velocidad con la que se procesan las cosas. Si las cosas se procesan rápidamente, usualmente la gente se va adaptando a las situaciones. Si hay un procesamiento o no hay un procesamiento lento o una falta de procesamiento, usualmente va a generar problemas. Y cada problema requiere un cierto tipo de adaptación. La mayoría de las personas tienen un mecanismo de adaptación, que usualmente se le conoce como mecanismo de defensa. Y, o sea, eso es común en todos los seres humanos. Si el mecanismo de defensa es flexible, o básicamente la persona en ciertas situaciones puede suspender ese mecanismo y utilizar otros. Eso habla de flexibilidad y de adaptación. Ahora, aunque las situaciones sean distintas, si constantemente se utiliza el mismo mecanismo, eso habla de un funcionamiento un poco disfuncional, porque el mismo mecanismo no siempre va a ser funcional. Y ahorita voy a explicar esto. Entonces, entonces hay que entender que todas las personas funcionan de cierta manera y que ese funcionamiento a veces es adaptativo o no es adaptativo. Ahora, voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a poner varios ejemplos. El primero se llama mecanismo de identificación con el agresor. Esto significa que el agresor hace algo y uno se va identificando. Y me acuerdo mucho cuando aprendí un poco de mecanismo de defensa en teoría de la personalidad, que un bebé tenía miedo de un gato. Entonces, para que no le tuviera miedo al gato, lo que hizo el bebé es que se comportaba como un gato. Entonces, si el gato le hacía shh, el bebé hacía shh. Y es como el niño pudo adaptarse a esto. Ahora era un bebecito de 1 o 2 años. Y esto se llama mecanismo de identificación con el agresor. Entonces, muchas veces pasan situaciones en que las personas viven situaciones muy traumáticas en su vida personal, y la forma en cómo ellos lidian con esa situación es identificarse con el agresor. Voy a poner 3 ejemplos. El típico ejemplo es en una familia alcohólica, uno de los padres es alcohólico y usualmente uno de los hijos, por exposición a eso, dicen, bueno, si el padre era alcohólico, obviamente uno de los hijos puede ser alcohólico, porque muchas veces es justificación, pero es la forma en cómo esa persona lidia con su experiencia de vida, y entonces es identificándose con esa persona. Otro ejemplo, me acuerdo mucho, hay una película que se llama El abogado de Lincoln. Hay un personaje, su madre sufre de abuso y violación, y este personaje también es un abusador y un violador. Y entonces el abogado de Lincoln se va preguntando por qué, si ya vio que a su madre le pasó estas cosas, por qué él se comportaba de esto. Ya empieza todo un desarrollo de la película. Entonces, ahí es exactamente eso. La persona, para lidiar con esa situación, lo que hace es que se identifica con el agresor. Otro ejemplo, usualmente, por ejemplo, en problemas de manejo de la ira, a veces hay personas que de por sí son iracundas. Como hay personas que tienden a ser depresivas, hay personas que tienden a ser iracundas. Otras personas
bueno, una buena parte de las personas que son iracundas provienen de un entorno iracundo. Entonces, si sufren de ciertos abusos o un entorno muy violento o de ira, es muy probable que la forma en cómo ellos lidien con esas situaciones es volviéndose iracundos y violentos. Entonces, aquí ya van un ejemplo de cómo ante ciertas situaciones, qué mecanismos utilizan las personas para lidiar con esa situación. Voy a poner otro ejemplo. Hay algo que se llama personalidades acumuladoras. Entonces, estas son personas que el mecanismo que ellos utilizan es como incapacidad de dejar ir. Entonces, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces se sabe que estas personas vivieron una pérdida. Entonces, para procesar, no aceptan esa pérdida. Voy a poner un ejemplo: pierden uno de los hijos, o el esposo, o el trabajo, lo pierden. Y entonces, como no aceptan esa pérdida, la forma en cómo ellos compensan es acumulando cosas. Entonces, el acumular cosas es lo que les compensa esa pérdida. Entonces, si ustedes en la intervención lo que hacen es dejar que las personas acumuladoras dejen de acumular, lo único que hacen es intensificar el dolor de la pérdida. Si se van directo al dolor de la pérdida, la parte de la acumulación solita se debe resolver, porque ya no debe tener una función. Todo depende. Ahora sí es dependiendo de cada caso, pero si quieren entender cómo funciona, identifiquen en un acumulador qué pérdidas ha tenido en su vida. Otro ejemplo es, por ejemplo, hay un perfil que se le denomina esquizoafectivo. Son personas que en su vida normal han tenido, o por un periodo muy prolongado de tiempo, han tenido situaciones de estado de ánimo muy inestables. Entonces, lo que ellos hacen es que hacen algo que es aplanamiento del afecto. Entonces, cuando llegan a consulta, lo van a oír y es muy claro. Si te dicen que están tristes, te dicen que están tristes. Si te dicen que están muy alegres, te dicen que están alegres. El discurso es muy plano. Y entonces, bueno, la primera cosa que van a identificar es que el discurso es muy plano y que no tienen, hay un muy evidente aplanamiento del afecto. Cuando hacen la evaluación se van a dar cuenta que durante un muy prolongado periodo de tiempo han vivido situaciones muy inestables, de mucha alegría, mucha tristeza. Entonces, lo que hacen estas personas para lidiar con estas situaciones, hacen un aplanamiento de afecto. Entonces, no pueden sentir mucha tristeza, mucho dolor, pero tampoco pueden sentir mucha alegría. Entonces, aquí lo que podría ser recomendable, o le sube un poquito al dolor o le sube un poquito a la alegría, pero hay que mover. Y también hay que tomar en cuenta que su entorno por mucho tiempo ha sido muy inestable, entonces hay que meter algo de estabilidad. Entonces, es de nuevo lo que voy diciendo: ante ciertas situaciones las personas van utilizando cierto tipo de mecanismos para adaptarse a la situación. En el momento puede ser funcional, pero conforme va pasando el tiempo no necesariamente se va manteniendo esa funcionalidad. Y bueno, último ejemplo que voy a poner hoy. Hay un perfil que se le denomina, es una cosa interesantísima. Usualmente actualmente se le conoce como trastorno bipolar. Hay bipolar 1, bipolar 2 y variaciones extras. Originalmente se le conocía como trastorno maníaco depresivo, o sea que oscilaban entre periodos de mucha alegría y mucha tristeza. Y el trastorno maníaco depresivo originalmente se asoció a un perfil que es el perfil narcisista, y esto es desde hace... hay un texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía, de 1914-1918,
y en ese entonces él ya estaba trabajando con narcisismo y hace la correlación entre el perfil narcisista y los perfiles maníacos. Entonces, el perfil narcisista es un perfil que compensa mucho. Entonces, bueno, para empezar voy a hablar un poco del perfil narcisista. En su historia personal sabemos que por una u otra razón ellos no han tenido cierta cantidad de afecto que básicamente necesitan y que están compensándolo de alguna forma. Usualmente es con cierto sentimiento de superioridad y tienden mucho al reconocimiento social. Por ejemplo, muchos políticos tienen un perfil narcisista porque como en su historia personal no tuvieron el afecto que ellos necesitaban, lo que están haciendo es compensándolo con un reconocimiento social. Hay mecanismos se les llama idealización, de evaluación, hay mecanismos de cómo funciona el perfil narcisista, pero básicamente es una compensación. Y como son un perfil que tiende mucho a compensar, cuando este perfil sufre pérdidas, ellos no caen en una típica depresión, sino hay una compensación y en lugar de utilizar alguna depresión, hay algo que se llama conversión a lo contrario. Entonces, en lugar de ser mucha tristeza, hay mucha alegría. Entonces, cuando escuchas la historia, vas a ver que la historia es, esta persona debería estar completamente acabada, y en ese momento, cuando están en perfil maníaco, te están diciendo que son los reyes del mundo, que ellos se beben el mundo en ese momento, y de hecho hasta literalmente pueden agarrar periodos de alcoholismo intenso y beberse el mundo en ese momento. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, obviamente puede haber una intervención psiquiátrica. Me acuerdo, un maestro de trastorno clínico era psiquiatra. Él recomendaba, decía que el litio estabilizaba el trastorno de bipolaridad, aunque él no sabía por qué, porque a nivel de neurotransmisiones no había realmente una explicación, pero básicamente en la intervención funcionaba. Pero como psicólogos, sí hay que tomar en cuenta cómo se va correlacionando el perfil de personalidad, las compensaciones, y eso cómo va haciendo los cuadros de bipolaridad. Pero es cuando uno va entendiendo qué es lo que está fallando. Y bueno, eso básicamente es cómo hay un trastorno clínico, cuál es el mecanismo subyacente del trastorno clínico, y después que uno ya lo va entendiendo, cómo después uno puede ir planteando estrategias de intervención. Pero para eso hay que ir entendiendo qué es lo que está pasando con la persona. Y bueno, eso sería todo por hoy.